ya los extrañábamos después de casi un mes de no estar con ustedes, pero bueno, ya estamos acá. Entonces, tengo el gusto de compartir la mesa con el doctor Javier González Compián. Ya explicaremos por qué está aquí, algunos ya lo sabrán, pero bueno, les quiero compartir que nuestro director invitado, el maestro Román Revueltas, está concentrado y nos pidió dejarlo concentrarse. Entonces por eso estoy yo acá también, para platicar con ustedes acerca del programa, que es muy interesante porque el maestro Lomonaco pensó muy bien. Yo no sé si ustedes sepan que el día de hoy es el día del ferrocarrilero. Entonces se le ocurrió la muy buena idea de programar una obra que es muy importante en el repertorio orquestal, que es Pacífico 231 de Arthur Honegger, compositor suizo. Y luego, para conectar, porque hay muchas obras, pero escogió la obra del maestro, del doctor Javier González Compián, Máquina 501. Y después del intermedio escucharemos una de las muy pocas sinfonías que se tocan de Ludwig van Beethoven, la número 4, que está rodeada por dos monstruos, que es la tercera y la quinta, ¿no? Entonces, algunos críticos y melómanos dicen que la cuarta es como un remanso de paz en medio de dos titanes, ¿no? Entonces, bueno, la Pacífico 231 de Arthur Honegger tiene algunas consideraciones que les quiero compartir. Están en las notas del maestro Brennan, las notas al programa de mano, pero les quiero compartir una cuestión que tenía este compositor suizo, pero que lo pusieron en el grupo de los 6 en Francia, pero bueno, lo metieron ahí en esa bolsa. Pero este compositor, al contrario de los otros integrantes de este grupo de los 6, era muy serio, más concentrado. Los otros estaban más pensando en la música de, no sé, de vaudeville y cosas así, más arriesgadas, digamos. Pero les quiero compartir algo que él pensaba en su momento. Dice: tengo la clara impresión de que nos hallamos en el fin de la civilización. Nos espera la decadencia. De hecho, ya nos ha atrapado. Nuestras artes están decayendo, están desapareciendo. Me temo que la música será la primera en morir. Mientras más veo a mi alrededor, más veo a la música apartándose de su esencia, de esa magia, de ese encantamiento, de esa solemnidad que debería rodear a la expresión artística. No es culpa de los músicos, sino de nuestra vida musical que ha cambiado. Antes, un concierto era una especie de celebración, una reunión en la que esta magia cobraba vida ante el público reunido como para una ceremonia religiosa. Bueno, yo no sé, pudiera esta idea trasladarse a estos momentos y cada quien pudiera pensar sí o no, ¿no? Al respecto de este pensamiento de este compositor de hace muchos años. La obra Pacífico 231 se estrenó en 1924 por Sergei Kusevitsky, un contrabajista y además director y además compositor. Y bueno, la idea de este compositor era también un poco extraña, porque les vuelvo a compartir. Él menciona en algún momento: siempre tuve pasión por las locomotoras. Para mí son seres vivientes y los amo como otros aman a las mujeres y a los caballos. En Pacific 231 no he intentado imitar el ruido de una máquina, sino más bien expresar en términos musicales una impresión visual y una sensación física, partiendo de la contemplación objetiva, la tranquila respiración de una locomotora en reposo, seguida de la tensión para ponerse en marcha. La velocidad aumenta constantemente y alcanza un éxtasis lírico a los 120 kilómetros por hora, con sus 300 toneladas impulsándose vertiginosamente en la noche. Como sujeto he elegido una máquina del tipo Pacific número 231, utilizada para trenes pesados a gran velocidad. Bueno, es una música que busca ser descriptiva, tal vez. Correcto. Y sus sonidos, ahora que la escuchen, que pongamos atención al discurso sonoro que vamos a escuchar,
probablemente piensen, o bueno, ya no existen las máquinas de vapor como en ese momento, y los trenes pues ya no suenan como antes, pero bueno, hay que pensar de películas antiguas cómo sonaban, ¿no? Para tener esa referencia. Y ya por último les comparto lo contradictorio de este compositor. Tantos críticos han descrito en minucioso detalle el trayecto de mi locomotora a través de vastos espacios que sería inhumano desengañarlos. De hecho, en Pacific 231 perseguía una idea plenamente abstracta que consistía en dar la impresión de un ritmo matemáticamente acelerado mientras en realidad el tiempo se hacía más lento. Al principio llamé a esta pieza movimiento sinfónico, el movimiento sinfónico número 2 me parece uno. Y al reflexionar lo hallé un poco aburrido. Me vino entonces una noción muy romántica y le puse el título, después de que la obra estuvo terminada, de Pacífico 231, símbolo de las locomotoras usadas para trenes pesados a altas velocidades. Y aquí voy a ligar, para que el doctor González Compián nos comparta esta parte que él dice una noción muy romántica, porque el doctor nos puede compartir al respecto de su obra el romanticismo que encontró en esta máquina 501. No, muchas gracias, Alejandro. Pues muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en el concierto, en esta charla preconcierto. Y sí, justamente, a ver, en el caso de mi obra, Máquina 501, El héroe de Nacosari, que además, bueno, si me permiten el paréntesis, el antecedente, ¿no? Es de verdad, me siento extremadamente afortunado de que vayamos a poder escuchar esta obra hoy, el 7 de noviembre, Día del Ferrocarrilero, que justamente en 1907, el 7 de noviembre, es cuando ocurrieron los sucesos que, pues bueno, uno muy humildemente procura narrar, ¿no?, en esta obra, justamente lo del héroe de Nacosari. Y sí, como muy bien lo mencionas, Alejandro, ¿no?, he partido de una visión de tipo como romántico, ¿okay?, en el cual uno busca más bien expresar el tipo de sentimiento que sucede alrededor de todas estas cosas que ocurrieron. Muy probablemente en alguna ciudad, en algunos sitios hayan podido ver por allí tal vez, no sé, una estatua o el letrero de calle Héroe de Nacosari, ¿okay? Hay numerosos, muchísimas ciudades tienen homenajes a esta persona, Jesús García Corona, un ingeniero. Esto ocurrió cuando él tenía 20 años, en 1907, en Sonora, ¿okay? Hay de hecho un corrido de tipo popular, Máquina 501, la que corría por Sonora, justamente, ¿no? ¿Cómo se llama? Y bueno, alguien yo le decía, eso hasta me metió en líos cuando fui a derechos de autor para registrar la obra, y que me decían, oye, ya hay una Máquina 501, ¿no? Y yo, a ver, no, espérate, no es un corrido, eso es una obra sinfónica, ¿ok? En fin, líos ahí que uno se mete, ¿no? ¿Y qué fue lo que ocurrió? Okay, para todos aquellos que a lo mejor no estemos tan familiarizados con esa historia. El poblado de Nacosari, algunos poblados aledaños, el 6, región minera, okay, como de hecho lo es aquí Guanajuato, y el tren era de verdad una cosa necesaria, cotidiana, para poder estar moviendo el mineral, la gente, las maquinarias, lo que a uno se le ocurra. Okay. Y lo que nos marca la historia, la leyenda también un cuanto, es que notaron, cuando estaban en el poblado de Nacosari, un tema de haber enganchado mal los vagones del tren hacia la locomotora. Las locomotoras también en esa época, que como lo mencionó Alejandro, ¿no?, pues de vapor, carbón, combustión, ¿okay?, chispas volando, tenían un protector usualmente contra las chispas. Parece que, bueno, estaba deteriorada esa pantalla protectora de chispas, y el mal acomodo de los vagones es que los vagones de dinamita estaban próximos a la locomotora, justamente. Notan esto, notan que de hecho algunos de los vagones comienzan ya a incendiarse, ¿okay?, y muchos brincan, etcétera, etcétera. Y lo que nos marca los sucesos es que Jesús García Corona, a sus 20 años, ingeniero, etcétera, etcétera, se sube, ¿okay?, para la preocupación de sacar a la máquina y los vagones del poblado de Nacosari. Comienza a imprimir velocidad, a hacer todos los esfuerzos. Hubo más gente con él, también en la locomotora, en el tren, etcétera. Una sola persona no puede hacer esto. Estaba también el que le llaman el garrotero, y pues consiguen sacar la máquina, ¿okay?
Por supuesto, ya cuando iban más o menos en la parte intermedia entre Nacosari y el poblado del 6, no consiguieron ya apagar los vagones, la dinamita, y es entonces cuando ocurre ya la explosión que se cobra la vida de todos ellos y de Jesús García Corona. Mucha gente murió haciendo eso, pero pues hombre, el poblado de Nacosari, pensando en las dimensiones que tenía en esa época, hubiera probablemente desaparecido con toda su gente si no es por este gesto heroico, auténticamente heroico, de Jesús García Corona. Es un poco lo que buscamos plasmar en esta obra, ¿ok? Buscamos no solamente mucho de lo que conocemos como orquestación imitativa. En la obra van a poder escuchar varios guiños a los sonidos propiamente hablando del tren, de la explosión, mucho de lo que a mí me gusta pensar en algunos solos como del oboe, la trompeta o el clarinete, los esfuerzos de García Corona o de individuos que estaban ahí tratando de apagar el fuego, de sacar a la máquina de allí, ¿ok? Y varios de los pasajes también lentos, un poco a la manera elegíaca de un canto, rememorando estos hechos, pensando como en la tristeza de toda la gente que murió, también luego el recuerdo de ese gesto heroico, que creo que lo platicábamos en una entrevista hace unos días, ¿no? Gestos heroicos que todavía se realizan hoy en día por muchos mexicanos que siguen dando la vida, no lo podemos perder eso de vista, y que me encanta pensar que hoy, en esta fecha, al menos a uno rendimos homenaje también. Entonces, pues hombre, es de verdad de celebrarse el buen tino que ha tenido nuestro director titular de la orquesta, el maestro Lomónaco, de decir es que, a ver, concierto el 7 de noviembre, el Día del Ferrocarrilero, que en México se celebra en memoria a estos sucesos, que se pudiera hacer esta obra, de verdad es una fortuna gigantesca. Esta obra, ya para ir cerrando un poco con ese tema, que si no luego yo me voy de corrido, Alejandro, tú me paras, ¿cómo se llama? La escribimos en 2011 con motivo del concurso Melesio Morales, compositor mexicano, también más o menos de por esa época, a los principios del siglo XX, que es el autor de Sinfonía a Vapor. También una obra de tipo ferrocarrilero. Nos encantará pensar si en algún momento podemos tener Pacific 231, Máquina 501 y la Sinfonía a Vapor. Eso sería memorable, pero bueno, por ocasión de ese concurso, la obra resultó premiada ahí en 2011 en ese concurso a nivel nacional. Era la segunda edición del concurso. Se estrenó en Querétaro por esa ocasión. Posterior aquí en Guanajuato, se hizo en el 2015, creo, ¿no? Realmente fue en el 2015, sí, cuando ya lo hicieron aquí. Y en el 2023, el maestro Roberto Beltrán, el que era entonces el director titular de aquí de la orquesta, me dijo que quería volverla a hacer, quería hacer esta obra, ¿no? Yo le dije, bueno, dame nada más oportunidad, quiero verla, ¿no? O sea, darle una revisada, estoy seguro de que está llena de miles de horrores, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vamos a escuchar ahora es justamente el estreno de esa revisión. Hay algunos pequeños cambios, hay una orquestación en estructura que esperamos haya podido quedar una obra más digna de todos ustedes. Es un poco lo que se trata mi obra, y después escuchamos Beethoven, ¿no? Sí, vamos a escuchar después del intermedio la Sinfonía número 4, la que decía que sea con dos polos fuertísimos, que es la tercera y la quinta, y esta es un remanso de paz, digamos, para el escucha. Pero yo quería mencionar algo. La Sinfonía a Vapor de Melesio Morales es una orquesta y una banda que está metida dentro de la locomotora del discurso, no, y del discurso de Melesio Morales, ¿no? Correcto. Entonces pues es una obra así grandiosa, ¿no? Y era para unos festejos, creo que en Cuernavaca, algo así me parece, en Morelos. Y compuso esa obra, pues ¿quién era el presidente en ese momento? Pues Porfirio Díaz, con esta idea de el adelanto del país y los rieles, el progreso. El progreso, exactamente. Entonces, bueno, todo tiene un contexto social, político, creo yo, y los compositores están influenciados por esas inercias. Pacífico 231, compositor Honegger, le gustaba mucho la cuestión, las máquinas. Correcto. ¿No? Y el deporte también, porque tiene otra obra que se llama Rugby, y mucho interés en el movimiento y en el manejo del movimiento. Eso que dijo en su segunda versión de la obra, del movimiento, pero el tiempo
es cuestiones intelectuales que los compositores tienen a la hora de crear sus obras. En tu obra se menciona que te preguntaba, ¿no, Brennan, que si tiene referencias de sonidos, un poco como Pacífico 231, y tú mencionabas, pues, algunas, con lo que dijiste, ¿no? Algunas cositas. Hay algunos guiños, ¿no? Justamente a esa parte mecánica, al sonido metálico, tanto a la explosión como a algunos de los timbres que uno puede escuchar en las vías férreas cuando te anuncian que ahí viene el tren y que te pares, que no te pases a las vías. También al vapor que sale de los pistones, cuando empieza a acelerarse el tren, existe todo ese tipo de guiños. Es un tema fascinante realmente. Y es un poco como empieza Pacífico 231, creo que empieza tu obra igual, así con ese guiño al arranque, al inicio de la ¿cómo se llama? De la máquina, ¿no? Es correcto. Es cosa de imaginarlo, uno no deja de asombrarse, ¿no? Con el afán mecanicista, ¿okay? Una locomotora es un monstruo de toneladas. Y el imaginar todo ese peso, toda esa mole comenzando a moverse, a imprimir velocidad y ese impulso físico que incluso es el que impide que se pueda frenar de golpe, de verdad es una cosa fascinante, ¿eh? Y después del intermedio, el clasicismo. Beethoven, su cuarta sinfonía, 4 movimientos, y la tecnología todavía no los alcanzaba, era todo más tranquilo, más relajado, había sus problemas. Esta obra fue compuesta alrededor de los momentos históricos con Napoleón Bonaparte. En las guerras napoleónicas. Exactamente. Entonces también cuestiones íntimas del compositor, se dice que algún movimiento de la obra está pensado para la amada inmortal, dicen los chismes, pero bueno, no lo sabemos. Y bueno, pues sí, el compositor tenía esta obra y tenía sus cuartetos y estaba componiendo su ópera los Rasumovsky, su ópera Fidelio, o sea, en un periodo histórico en donde ya el compositor no dependía de la iglesia o de la aristocracia, ya era casi un promotor de sus obras y las vendía. Esta obra fue comisionada por un aristócrata, alguien de poder, le pagó lo que ahora serían como $3,000 por la obra, y luego él pudo hacer un programa así en un salón así parecido a y cobró, porque pues el compositor tiene que vivir comer, de algo, pues, ¿no? Tenemos que comer. Sí, es una costumbre muy molesta, pero pues hay que comer de vez en cuando, ¿no? Entonces, sí, creo que es un punto bien importante el que acaba de mencionar Alejandro, ¿no? A ver, no perdamos de vista lo revolucionario que era per se el hecho de Beethoven haber estado cobrando, haber estado recibiendo comisiones y él haber estado ya haciendo lo que aún hoy en día muchos creadores hacemos, su propia autogestión y autopromoción, ¿okay? Diríamos que es casi el inicio de lo que conocemos como el estatus actual del artista, como un promotor también de sí mismo, ¿okay? No dependiente de la iglesia, no dependiente de la realeza, sino de una manera independiente. Y sí, esta sinfonía enmarcada entre la tercera y la quinta de las sinfonías de Beethoven, la heroica, y a lo mejor algunos ahorita no ubicarán tal vez, no sé, la quinta así por nombre, pero en cuanto escuchen los primeros 2 segundos van a decir, por supuesto que ya la ubico, ¿okay? La cuarta es de verdad una exquisitez, ¿okay? Se puede todavía percibir, ¿no?, esa estructura, ese molde clásico, y sin embargo no dejamos de escuchar el Beethoven pleno, con toda esa energía contenida y esa grandeza de oficio y ese afán de verdad humano. Y además inserto en esa época de las guerras napoleónicas, la reconfiguración completa de Europa ocurriendo bajo el impulso también de una persona. Okay. Era fascinante, con todo lo que ocurría, fascinante realmente. Y regresando a esto del patrocinio, etcétera, etcétera, pues el Estado es el que ahora toma esa labor, y bueno, las instituciones educativas, como es la Universidad de Guanajuato, que dentro de sus líneas rectoras está la extensión y la difusión cultural. Y dentro de todo esto, dentro de las universidades en el país, esta es una de las universidades que afortunadamente tiene una orquesta desde hace
3 años. Entonces, hay unas un poco más antiguas, la de la universidad. No, bueno, yo también tenía esa idea. Tuvo un momento como la Sinfónica Veracruzana, pero no dependía de la universidad. Fue hasta los 70s en que la absorbió la Universidad Veracruzana. Entonces sí, es la primera, una de las primeras orquestas en el país, sí, en 1920 y tantos, pero no era de la universidad. Después sí ya perteneció. Entonces está la UNAM, la OFUNAM, que antes era la Sinfónica de la Universidad Nacional, y después ya cambió con Eduardo Mata a OFUNAM. Y bueno, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, 73 años de historia, y con una gran trayectoria y una gran labor dentro de la universidad, porque tenemos donde pertenece el doctor, que es el Departamento de Música, y tenemos ahí también otras áreas del arte, diseño, artes escénicas, artes plásticas. Entonces, tu obra fue un concurso propuesto por, ¿qué fue, el Estado de Querétaro? No, fue por el Museo Nacional de Ferrocarriles en conjunto con Bellas Artes. Exacto, entonces, pues sí, el Estado es el que toma el patrocinio, y bueno, está el Sistema Nacional de Creadores, el Sistema Nacional de Investigadores, que son los que ayudan a los creadores, en este caso, a que puedan comer sus 3 veces. Hay que hacerlo, ni modo. Ni modo, así es esto. Pero bueno, yo, pues aquí nosotros estamos muy bien platicando, pero queremos compartir el micrófono para, si tienen alguna duda, pregunta, con mucho gusto, si podemos, la contestamos, y si no, la hacemos más grande. ¿Alguien que quisiera decir algo? Si no… por allá. ¿Sí? Sí. A capela al principio. Sí, la escuchamos. Impostando la voz. Probando. Hola, buenas noches, maestro. Yo tengo la duda de cuál fue el impulso o la motivación, más allá de la referencia histórica que nos acaba de comentar, para escribir esa obra. Si hay algo en particular de forma personal que lo haya motivado, o ¿cuál sería? Ok, la pregunta es muy buena. A ver, dejando de lado el hecho de sí que desde chico, se podría decir que caigo en muchos de los estereotipos de que sí, al que le gustaban las máquinas siendo niño, y que los ferrocarriles y todo ese tipo de cuestiones. Cuando aprendimos también sobre esta convocatoria que llegó a nosotros y decimos que sobre el tema ferrocarrilero, también uno se enfrenta al problema, ¿no? Ok, tema ferrocarrilero, pero ¿de ahí a dónde? Y una cosa que a partir de esos momentos, un poquito previo incluso, a hoy en día, que me causa fascinación de una manera como muy interna, es la figura del héroe, ¿ok? O sea, el concepto que como occidentales y que viene desde la Grecia clásica, que es lo que nos formó lo que es el héroe, ¿ok? Mi segundo poema sinfónico, el que escribimos para el 65 aniversario, creo, de la Orquesta Sinfónica, La Marcha de las Rehenes, las mujeres de Pénjamo, también se nutre de esa vía, de la vía del héroe, en ese caso de un grupo de heroínas, ¿ok? ¿Y qué es lo que concebimos como el héroe? ¿Okay? Una persona que puede ser lo más común, etcétera. Hay ciertos parámetros que también se podría decir marca la tragedia griega sobre diferentes tipos extremos de carácter que tiene un héroe, ¿okay? Podríamos pensar el arquetipo, Aquiles, ¿okay? Desde que es la máquina de matar, que él solo asola ciudades y cambia guerras, a la misma persona que se pone a llorar y que se rehúsa a seguir guerreando porque murió su amigo, ¿okay? Ese tipo de extremos me parece que es mucho de lo que encontramos en la figura del héroe. Y lo otro que viene como una condicionante: el héroe muere, y muere de una manera trágica, no muere tranquilo en su cama, como también, de acuerdo a la mitología, se le dio la opción a Aquiles: tú llévatela tranquilo, no vayas a Troya, llegarás a viejo, serás un rey súper bueno y morirás en tu cama y nadie te recordará. Ve a Troya y serás recordado por los siglos.
cosa que acorde a la mitología, hoy todavía hablamos de él. Entonces yo diría, una cosa que me impulsa mucho al momento de abordar mis poemas sinfónicos es justamente esa figura, la figura del héroe, ¿okay? Ya sea como un individuo, un colectivo, etcétera, el cual vale la pena que hablemos de él, que hablemos de ellas, justamente. No sé si más o menos ahí resuelvo. Bueno, en Ciudad de México debe de haber varias. Sí, por ahí debe de haber. En Ciudad de México hay en Sonora, por supuesto, Hermosillo. Bueno, el municipio es... El municipio ya es Nacosari de García. De García. Por ejemplo, en homenaje a Jesús García Corona, justamente. Sí. Bueno, no, antes de que continuemos con las preguntas, se me olvidó decir que es un privilegio tener al creador vivo compartiendo su experiencia en este momento y que se toque su obra. No es algo que sea muy seguido, que se haga muy seguido, pero aquí el maestro Lomónaco y la universidad busca que proyectemos el talento de los compositores propios del lugar y el talento del país para el beneficio de la educación y de la cultura. Miren, perdón, sí. perdón comentario. No, miren, creo que esto sí me gustaría como retomar el comentario que acaba de hacer Alejandro, es bien importante. Ninguna orquesta, ninguna institución, que no sean las que son de la región, de donde son los creadores, así creadores, llamémosle ejecutantes, llamémosle gente de danza, gente de teatro, gente de arte visual. Ninguna fuera de donde están ellos va a haber por ellos. Okay. Sí creemos que es responsabilidad de las mismas instituciones que están en la región por ver por la creación. Es una relación que tiene que ser simbiótica. Okay. Y en ese aspecto de verdad, que desde hace algún tiempo hemos podido observar ese interés por la Universidad de Guanajuato, de la Orquesta Sinfónica, del maestro Lomónaco, de los directores titulares que ha habido aquí, por justamente ver por su gente. Okay. Tuvimos oportunidad en el Festival del Callejón del Ruido hace unos meses de tener aquí a Ludwig Carrasco, del titular de la Filarmónica de México. De la Sinfónica Nacional. De la Sinfónica Nacional, perdón. Y es una persona que lo ha insistido también muchísimo. Okay. Una orquesta europea, pues ve por su gente. Una orquesta en París toca música de franceses. Okay. Las orquestas en México tienen que tocar la música de mexicanos. De verdad es algo que tiene que seguirse trabajando. Aquí se está haciendo eso muy bien. De verdad que los felicito, nos llena de gozo. Y hombre, acabo de estar en Chile hace unas 2 o 3 semanas, creo. Y me brincaba mucho. Es que decían, es que aquí tenemos obligación. En la ciudad de Concepción estaba, obligación de que en cada concierto tiene que haber un compositor chileno. Esa es la visión que necesitamos tener. Las orquestas rusas tocan compositores rusos, las orquestas mexicanas tienen que tocar compositores mexicanos. Es así como debe de ser, de verdad que se les felicita, de verdad, enhorabuena. Perdón que no me pude aguantar las ganas de gozar sobre eso. Que ya se nos va el tiempo. ¿No? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Maestro, se me hace interesante y me gustaría saber por qué ese contraste de interpretar su obra y después esta cuarta sinfonía de Beethoven. Ya ve que pues es tranquila. ¿Cómo nació esa idea o el por qué combinarla? Bueno, ese fue un trabajo del maestro Lomónaco en cuanto a la curaduría de la temporada y de este programa. Entonces, siempre se busca, normalmente lo común de las orquestas es una obertura pequeña o algo pequeño, un concierto y en la segunda parte una sinfonía. Es como que el canon que se utiliza en las orquestas del mundo. Y lo que se busca también es el contraste, porque la vida es contraste. Entonces, sí, entre la obra de Honegger y la obra del doctor Compeán hay un contraste muy fuerte. Lo van a escuchar. Luego está la pausa para, como se dice
refrescar el oído, y luego tener a un compositor muy conocido, porque también debemos reconocer que en las orquestas en el mundo estamos perdiendo público. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados a agarrar el celular y escuchar lo que nos vende lo comercial, y no nos damos cuenta que yo no critico a nadie, pero sería muy bueno tener otros momentos de sonoros en nuestra psique y en nuestro cerebro y en nuestro oído, y para eso está esta orquesta y todas las orquestas en el mundo y en nuestro país, para ofrecerles, y también insisto, una labor que es importante para la Universidad de Guanajuato, el ofrecerles a ustedes y a los jóvenes. Ahorita tenemos aquí a integrantes de un programa que se llama Espiral, que están muy entusiasmados en apoyar a la OSUG y a la Dirección de Extensión Cultural en sus eventos, y con mucho gusto les invitamos a que escuchen los conciertos, porque la música en vivo es algo impactante. No, esos colores, esas sensaciones, lo que decía Honegger, esta reunión como una cuestión, lo voy a decir, religiosa o de compromiso en grupo, o porque cada quien va a percibir lo que va a escuchar de distinta manera, de acuerdo a su historia y de acuerdo a sus influencias, etcétera, etcétera. Pero lo que buscamos, y vuelvo a tu pregunta, ¿por qué está programada Beethoven? Porque se nos hizo interesante que hubiera ese contraste y ofrecerles una obra de un compositor vivo, contemporáneo, una obra de principios del siglo XX y una obra pues de un compositor muy conocido. O sea, uno les dice Beethoven y aunque no supieran nada, saben que existió alguien que se llamó Beethoven. Entonces, esa es la intención. La próxima semana tenemos un compositor no tan conocido, César Franck, pero tenemos abriendo el programa el concierto para flauta y arpa de Wolfgang Amadeus Mozart. Entonces, también los invitamos a que vengan la próxima semana. Es un concierto impresionante. La Sinfonía en Re de Franck es una maravilla, y solamente es el concierto de arpa y flauta intermedio y ¿cómo se llama? La sinfonía. Entonces, es lo que se busca en las curadurías de las orquestas. No hay curaduría perfecta, no existe. Hay tanta música que se deja muchísima música. Para hacer este programa se dejó fuera mucha música. Entonces, sí es complicado, sí es difícil, pero es algo que pues alguien tiene que hacer, y pues nos toca hacerlo nosotros. Bueno, tenemos que cortar ya en este momento, porque ya vamos a invitarlos a la sala, y que disfruten mucho este concierto, y los invitamos la próxima semana, por favor, el concierto para flauta y arpa de Mozart y la Sinfonía de César Franck. Muchas gracias. Muchas gracias.